going to talk about the tools of education. Vamos a hablar entonces ahora acerca de las herramientas para la educación. And the tools of education correspond to the things that are the ability to love. Las herramientas para la educación corresponden a los elementos que componen las habilidades para amar. So let me talk to you about ability to love. Entonces déjeme hablarles ahora acerca de la habilidad para amar. So here I have a pen. Aquí yo tengo un lapicero. I could say, I love my pen. Yo les puedo decir que amo mi lapicero. I love you. Y le digo, te amo, lapicero. But this pen does not have any ability to love me. Pero el lapicero no tiene ninguna habilidad para amarme. So what are the abilities that are necessary to love? Entonces, ¿cuáles son las necesidades necesarias para amar? There are three abilities. Las tres habilidades. The first is the ability of knowing. La primera es la habilidad de Of knowing, conocimiento. conocer. The second is the ability to choose. La segunda es la habilidad de escoger. And the third is emotion. Y la tercera es las emociones. So man is made in the image of God. Entonces, desde que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, This means God has a mind Dios tiene una mente and man has a mind. y el hombre tiene una mente también. God has the ability to choose. Dios tiene la habilidad de escoger. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit speak to one another. Y Dios el Padre le habla al Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. So when God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit were meeting together, Y entonces Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen juntos and they said, "Let us make man in our image and likeness." y dicen, vamos a hacer juntos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. And so God made a choice to create man in his image. Entonces Dios hace la elección de crear al hombre. And then a tragic event happened. Y eso Something sad, a very tragic thing happened. y algo muy penoso sucedió. And this is called the entrance of sin in the world. Y esto se llama la entrada del pecado al mundo. And sin became so terrible, Y entonces el pecado se convirtió en algo tan terrible and God looked down on the earth, y que Dios miró abajo hacia la tierra and he saw that every imagination of the thoughts of their heart was only evil continually. y Dios vio que cada imaginación, cada pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. And the scripture tells us that God had an emotion. Y la Biblia nos dice que Dios sintió, tuvo una emoción. It says it grieves God that he'd made man. Dice, se lamentó el hombre de haber creado, el Dios de haber creado al hombre. So God's heart was sad. Entonces el corazón de Dios estaba triste. He suffered from grief. Él sufrió con pena. He suffered emotional pain. Él sufrió un dolor emocional. And God made a choice. Y Dios hizo allí una elección. And his choice was to bring the flood. Y su elección fue producir un diluvio. And so you can see throughout the scripture, Y ustedes pueden ver a través de toda la escritura. and I've given only a few examples, Les estoy dando solamente algunos ejemplos. but that God has a mind to understand, De que Dios tiene una mente que entiende, he has a will to choose, tiene una voluntad para escoger and he has emotions. y tiene también emociones. Man is made in the image of God. El hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Man has a mind. Dios tiene esa mente. No, man himself has El a hombre tiene también esa mente porque ha sido hecho a la imagen de Dios. mind. And man also has a will to choose. Y el hombre también tiene una voluntad para escoger.
And man has emotions. y el hombre también tiene emociones. So the tools of education correspond to these three elements. Entonces, las herramientas para la educación tienen que corresponder a estos tres elementos. Without these three, man would have no more ability than a vegetable or a mineral to give and receive love. Si no tenemos estas tres habilidades, no somos más que un animal o que un vegetal. He would simply be a puppet controlled by the strings in the hand of his maker. Seríamos solamente como un muñeco que está al alcance de quien lo maneja. So, how is man designed for the purpose of love? Entonces, ¿cómo es el diseño que ha hecho Dios para ese propósito de amor? The child is able to love his mother and father. El niño ha sido hecho To love his mother and father. para amar a su papá y a su mamá, en And primer lugar. Barbara and I have a daughter who is adopted from China. Bárbara y yo tenemos una hija que ha sido adoptada de China And she loves us. y nos ama. And she used to tell me this, Y ella suele decirme así: Daddy, papito, I love you. yo te amo, I love you. te amo, I love you. te amo. I don't know why I say that so much. Yo no sé por qué lo dice tanto. And can you imagine what this does to a father's heart? Ustedes pueden imaginar esto, cómo lo entiende el corazón de un padre. Now imagine a little doll. Ahora imagínense un perrito. Little dog. A doll children play with. Muñeca. Una muñeca con la que juegan los niños, And it has a string. que tiene una cuerda. And you pull a string Entonces ustedes jalan esa cuerda and it says, I love you, Daddy. y la muñeca dice, te amo, papito. And you pull a string again. Y entonces jalas otra vez la cuerda I love you, Daddy. y la muñeca te dice otra vez, te amo, papito. How does that make your heart feel? ¿Cómo hace sentir eso tu corazón? Nada. Nada. Because this little muñeca does not have the ability to know me, Porque esta muñeca no tiene la habilidad de conocerme, to choose to love me. de escoger amarme. It's being caused. It's under causation. It's a cause effect. Es un asunto de causa y efecto, It's not a choice. no es una elección. And the child has an emotion. Y el niño sí tiene emoción, And this is love. y esta emoción tiene que ver con el amor. And these are the three abilities of love. Y estas son entonces las tres habilidades para amar. And this is the description of being made in the image of God. Y esta es la descripción de haber sido hechos de acuerdo a la imagen de Dios. So when you say you are made in the image of God, Entonces, cuando tú dices que eres la imagen de Dios o hecho a la imagen de Dios, what does that mean? ¿qué cosa queremos decir con eso? We see a painting on the ceiling of the Sistine Chapel. Vemos una pintura en la Capilla Sixtina, It's very famous. es muy famosa, It shows the moment of creation of Adam. refleja el momento de la creación de Adán, And the figure of God, the creator God, y la figura allí que parece de Dios el creador he is a powerful man with a long white beard and es long white hair. un hombre muy poderoso con una larga barba blanca y cabelleras largas también blancas. And the figure of Adam is also a powerful man. Y la figura de Adán también es la de un hombre muy fuerte. And so you might think, oh, Adam's made in the image of God. Y entonces uno puede decir, Adán fue hecho de acuerdo a la imagen de Dios. God is a powerful man. Dios es como un hombre poderoso. And Adam is a powerful man. Y por eso es que, por ser el poderoso, Adán también es poderoso. Oh, man is made in the image of God. Oh, I understand. El hombre ha sido hecho de acuerdo a la imagen de Dios y eso me ayuda a entender.
But this is a lie. Pero esto es una mentira. This is not what the image of God means. Eso no es lo que significa la imagen de Dios. It means that God has a mind, Eso significa que Dios tiene mente, He understands. Él entiende, God has a will, He chooses. Dios tiene una mente y Él escoge, o perdón, una voluntad y Él escoge, And He has emotions. y tiene emociones. And these are the abilities to love. Y estas son las habilidades para amar. And man has these abilities Y el hombre tiene estas habilidades, because man is made in the image of God. porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Amen. Amén. So now we look at the first elements Y ahora vamos a ver el tercer elemento of love, knowledge, and understanding. de amor. And let's read what they are. The elements of love. Las primeras understanding, herramientas de la educación son entrenar la mente para discernir con precisión la evidencia, entrenar la mente para razonar correctamente de la evidencia a la verdadera conclusión. Las palabras de Jesús en Juan 8, 31 y 32 confirman la prioridad del entendimiento de la verdad. So what we're saying here is this. Lo que estamos diciendo aquí es esto. We are first training the mind of the child. Primero estamos entrenando la mente del niño. We're training the child to understand truth. Primero le enseñamos a que entienda, To understand truth. para que puedan entender la verdad. And this is a very difficult task. Y esta es una tarea muy difícil. I have 5 daughters, Yo tengo 5 hijas and the most difficult thing is to teach my daughters to understand character. y lo más difícil es que mis hijas puedan entender Character. asuntos que tienen que ver con el carácter. So one of my daughters is a soccer player, Una de mis hijas le gusta jugar fútbol and she played on the women's team at the University of Texas. y juega para el equipo femenino de la Universidad de Texas. At one time, her coach asked me to take her to watch a men's game. Una vez su entrenador me pidió que lo lleve a ver, a observar el partido de fútbol de hombres, To watch their footwork. para que vean el trabajo que hacían con los pies. And I took her and I asked her after a while, what do you think? Y entonces después de un rato yo le pregunté, ¿qué piensas? And she looked at one of the young men Y ella vio a uno de los jóvenes and she said, y ella dijo, Dad, he's cute. y me dijo, papá, él es muy guapo. So she was not looking at his character. Entonces no estaba mirando lo que tenía que mirar, su carácter. So we must train the mind of children to see what's important. Entonces tenemos que entrenar a la mente de los niños para lo que es realmente importante. Now, to know someone is the beginning of love. Para conocer a alguien es necesario, es necesario conocer a alguien para amarlo. And there's a song in English about this. Hay una canción en inglés acerca de esto. It's to know him is to love him. Es acerca de conocerlo, es amarlo. So do you have this song in Spanish? I don't think so. So let's read the words of this song. Vamos a leer las palabras de esta canción. No creo que la tenemos en español, ¿no? No sé si es familiar para ustedes. La canción. Conocerlo, conocerlo, conocerlo a Él es amarlo, amarlo, amarlo a Él. Solo para verlo sonreír. Hace que mi vida valga la pena. Conocerlo, conocerlo, conocerlo a Él es amarlo, amarlo, amarlo y yo lo hago. And so this is a very simple song, Es una canción muy simple, but it points out the first thing is to know. pero el punto señala esta canción que el primer aspecto es la mente, es conocer. And we must train our children to know what is on the inside of a person Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños a conocer lo que está dentro de la persona and not just what they see on the outside.
y luego mirar lo que está afuera. So that's the first tool of education, Entonces esa es la primera herramienta de la educación, is to train the understanding, es entrenarles en el conocimiento, right reasoning. en el razonamiento. And so we look at Nehemiah, Y entonces vamos a ver en Nehemías, and Nehemiah was a teacher, Nehemías como profesor, and it tells how he taught. y nos enseña él cómo enseñó. It said he gave the sense and caused them to understand the reading. Ellos hacían que ellos pudieran entender, que el pueblo pudiese entender por medio de la lectura. So his teaching was to bring understanding. Entonces su enseñanza llevaba al entendimiento. And the last part of that Y en la última parte de esta cita, they had understood the words that were declared unto them. ellos habían entendido las palabras que les habían enseñado. So when you're teaching children, Entonces cuando estás enseñando a los niños, it's not enough that they memorize something, no es suficiente solo que memoricen, but they must understand. pero deben entender. And I was visiting a school in Jamaica, Yo estaba visitando una escuela en Jamaica and there they used a method of memorization. y ellos estudiaban el método de la memorización, usaban el método de la memorización. And the children were learning the days of the week. Y ellos estaban aprendiendo los días de la semana. And so the children repeated like this: Y entonces los niños repetían Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, teacher. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, profesora. So how much did they understand from this? Entonces, ¿cuánto ellos estaban realmente entendiendo? And their parents might think, oh, my child's very smart. Y pues los padres podrían decir, mis hijos son muy hábiles, He knows the days of the week already. porque ya conocen los días de la semana. And this is a very good teacher. Ella es una muy buena profesora, But in reality, the child understands nothing. pero en realidad los niños no están entendiendo nada. So this is not the way to teach. Entonces, esta no es la manera de enseñar. So when I went to this school, Cuando yo fui al colegio, I had a story to read to the children. yo tenía una historia que leer a los niños, que And nos leían a los niños. I sat in the front of the room in a chair, Y yo me sentaba al frente de los niños en una silla, and the children came and sat on the floor around me, y los niños venían y se sentaban alrededor mío, and I read a story to them. y yo les leía una historia. And after I read the story, we had a discussion. Y después de leerle la historia, yo tenía un momento de discusión con ellos. And I asked them, what principles did you learn from this story? Y les hacía la pregunta, ¿qué principios han aprendido ustedes de esta historia? So this was not something they memorized, Entonces no tenían solamente que usar la memoria, but it's training their understanding. sino que estaban ejercitando su entendimiento They're getting their own thoughts, para que ellos puedan tener sus propios pensamientos, their own opinions, sus propias opiniones, and that they can be responsible to have a right reason for their opinion. y para que tengan también una razón correcta a su opinión. Jesus taught by reasoning. Jesús enseñó por medio del razonamiento. And I have several examples here. Tengo aquí varios ejemplos de esto. So the disciples were walking through a field, En Juan 7:23 it says that the disciples were walking through a field, el discípulo que estaba caminando through a grain field, hacia el campo and they were picking grain with their hand, y estaban recogiendo granos con la mano and they're cleaning it like this y estaban limpiando los granos con la mano and eating it. y comiéndolo.
And the Pharisees were scandalized Y los fariseos se escandalizaron because it was the Sabbath. porque era sábado. And it's against the law to work on Saturday. Y era contra la ley trabajar los sábados. And so they said picking the grain and cleaning it Y is work. entonces ellos le dijeron, levantar los granos con la mano y limpiarlo, eso es trabajo. So how did Jesus reason with them? Y entonces, ¿cómo razonó Jesús con eso? This is an example for us as teachers. Esto es un ejemplo para nosotros como profesores. The Pharisees had learned to memorize the whole Bible. Los fariseos habían sido ejercitados en memorizar toda la Biblia. Is this good? ¿Eso es bueno? That's an interesting question. Es una pregunta interesante. ¿Es bueno memorizar la Biblia? What if you memorize the Bible and become a Pharisee? Is that good? ¿Qué pasaría si tú memorizas la Biblia y te conviertes en un fariseo? ¿Sería bueno eso? So what was wrong with the Pharisees? Entonces, ¿cuál era el problema con los fariseos? The Pharisees memorized the Bible, Que ellos memorizaron la Biblia, but they did not understand the pero Bible. no entendieron la Biblia. And Jesus reasoned with them and taught them to understand. Y el Señor Jesús aquí está razonando con ellos y enseñándoles la Biblia. And let's read his words. Y Él dice así en Juan 7:23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Yeah. Let's go over it again. If a man on the Sabbath receives circumcision, Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, that the law of Moses should not be broken, ¿por qué la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea quebrantada? are you angry with me ¿Os enojáis conmigo? because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Oh, I made a big mistake here He cometido un error aquí, because I was talking about one scripture and reading a different one. porque yo estaba hablando de una base bíblica y estaba leyendo otra. Forgive me. Perdónenme, Do you all forgive me? ¿me pueden perdonar? But the Bible is full of examples of Jesus reasoning with the Pharisees. Pero la Biblia está llena de ejemplos de Jesús razonando con los fariseos. And so you need to read that and learn from Jesus how to be a teacher. Y entonces necesitan ustedes leer estos ejemplos y aprender de él cómo ser un maestro. And learn to reason with your students. Y aprender a razonar con vuestros estudiantes. And to cause them to have understanding. Para que ellos puedan producir entendimiento. So we will look at Matthew 13 to 18. Matthew 13 verse 18 and following. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 13, del 18 hasta el 23. And we won't read the whole thing. We're not going to read the whole thing. No vamos a leer todo el pasaje, But Jesus is very clear here pero Jesús es muy claro aquí, that understanding is the key. que el entendimiento es lo clave. Okay, here we are. Now, Jesus said it very directly. Jesús lo dijo de una manera muy directa. And he's talking about the seed was planted. Y está hablando acerca de la semilla que tiene que ser plantada. So teachers, you're planting seeds in the minds and hearts of your children. Y ustedes como maestros están plantando semillas en la mente de sus alumnos. And this is interesting about this parable. Y esto es muy interesante acerca de esta parábola. All the people described here received the word. Todas las personas descritas en este pasaje recibieron la palabra, la semilla. But Jesus said here, when someone receives the word and does not understand it, Y Jesús dice aquí, cuando alguien recibe la palabra y no la entiende, then come the wicked one and catches away that which was sown in his heart. entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
So when you are teaching truth to your students, Entonces, cuando estás enseñándoles verdades a tus alumnos, make sure they understand. tienes que asegurarte que ellos están entendiendo. Ask them to explain it back to you. Para que ellos, pregúntales que ellos te expliquen lo que han entendido. And with my students, I have a very interesting time Con mis estudiantes yo tengo tiempos muy interesantes, because I tell them, your homework for tonight, porque les dicen tu tarea para esta noche, and they all go, oh, y ellos dicen, "Ay", because they don't like homework. porque no les gustan las tareas. And I say, your homework for tonight Y yo les digo, la tarea para ustedes para esta noche is explain to your parents what es you learned in this class. explicar a sus padres lo que han aprendido de esta clase. And this makes them think and understand to explain to their parents. Y eso entonces ellos les provoca o les lleva a que ellos tienen que entender lo que han recibido en clase para luego explicarlo a sus padres. And then the next day I ask them, Y entonces al día siguiente yo les pregunto, oh, did you explain it to your parents? ¿les hicieron la tarea? ¿Le explicaron a sus padres? Oh, what did your parents think about that? Y yo les digo, ¿qué piensan sus padres de eso? And what did you tell your parents? ¿Qué les dijeron a sus padres? And now I find out if they really understand something. Y ahora yo quiero entender algo. And sometimes what they tell their parents is terrible. Y a veces lo que ellos le explican a sus padres es algo terrible. And the parents call me and say, what are you teaching my child? Y los papás me llaman y me dicen, ¿qué estás enseñando a mis hijos? And I say, oh, I did not teach them that. Y yo tengo que decirles, yo no les enseñé eso, But the child did not understand. porque el niño no entendió bien. And Jesus says here Y Jesús dice aquí, in verse 23, en el verso 23, he that receiveth the seed into good ground mas el que fue sembrado en buena tierra, is he that heareth the word and understandeth it. este es el que oye y entiende la palabra And he will bear fruit. y da fruto. And here it says some 30, some 60, and some 100-fold. Dice, y produce algunos 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. But what I want you to notice here is everyone that understands bears fruit. Es interesante notar aquí que todo el que entiende llega a dar fruto. And so your first tool as a teacher is to give understanding. Entonces tu primera herramienta como profesor es lograr que tus alumnos entiendan. Do you understand? ¿Entendieron? Okay, that's the first tool. The second tool, La segunda herramienta and it's based on the second element of love, está basada en la segunda habilidad del amor, it's the ability to choose. que es la habilidad de escoger. So the ability to choose, Entonces la habilidad de escoger it's reflected in John Milton's portrayal of Adam's conversation with Eve. se refleja en esta obra de John Milton, en la respuesta de Eva. So first I'll have to explain to you. John Milton is an English poet, John Milton es un poeta inglés and he wrote on the theme of Paradise Lost. y él trabaja en el tema del paraíso perdido. He's describing the Garden of Eden. Él está describiendo el jardín del Edén. He's describing Adam and Eve walking in the evening with God. Está describiendo a Adán y Eva caminando delante de Dios. And he is imagining the day that Eve is tempted by Satan. Y él está imaginando el día cuando Eva fue tentada por Satanás. And his question is, where was Adam? Y la pregunta era, ¿dónde está Adán? Why wasn't he with Eve? Why was he not with her? ¿Por qué no está él aquí contigo? And so John Milton, the poet, imagines this scene. Entonces John Milton, el poeta, imagina esta escena. And in this scene, Eve is saying, oh, I want to go off by myself this morning. Y bueno, en la escena él imagina como algo así como diciendo a ella, decidí salir por mí misma esta mañana. And Adam is saying to her, oh no, stay with me today. Y Adam le diría, bueno, yo me voy a encontrar con ella de todas maneras.
And finally, she wants to go. Y finalmente ella quería irse. And what is Adam going to say to her? ¿Y por qué no quería Adán estar con ella? What does Adam say to her? Ah, ¿qué le dijo Adán a ella? Adam tells her, go. Y le dijo, anda. Adán le dijo a ella, anda. Why would he say that? ¿Por qué le dijo eso? This is the words of Milton. Y estas son las palabras de Milton. For thy stay not free absents thee more. Ve, porque si te quedas no en libertad te hará más falta. So you can imagine what the poet is thinking. Pueden imaginar lo que está pensando el poeta. What if Adam had said, no, you must stay with me? Adán no le dice, no, tú tienes que quedarte aquí conmigo. And then Eve stays with him. Y entonces Eva se quedó con ella, con él. And all day she's angry Y todo el día ella estaría enojada con él. and is resentful to him. Y de una manera resentida con él. In this case, she is more apart from him when she's with him physically. Y en un sentido estaría más lejos de él que físicamente. So this is an example of ability to love. Este es un ejemplo de la habilidad de amar. One must be free to choose in order to love. Tenemos que ejercer esa habilidad de escoger para amar. If one is not free, he cannot love. Si no puedes elegir, no puedes amar. So we cannot force our students to love their parents. No podemos forzar a nuestros estudiantes a amar a sus padres. We can't force them to love Jesus. No les podemos forzar a amar a Jesucristo. So what must we do? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? So we must use influence and inspiration. Debemos ser más bien una influencia y una inspiración. So the second tool of education is La segunda herramienta entonces para la educación es influence influencia and y inspiration. inspiración. Jesus said this, Jesús dijo esto, behold, I stand at the door and knock. estoy aquí a la puerta y llamo. Does this scripture touch your heart? ¿Esa escritura realmente toca tu corazón? Can you imagine the creator of the universe ¿Pueden ustedes imaginar al creador del universo standing outside the door knocking? parándose afuera de la puerta tocándola And someone sitting inside, y alguien sentado adentro de la casa I'm not going to answer the door. diciendo no voy a abrir la puerta? And outside the door is Jesus, Y afuera de la puerta está Jesús and he's knocking. y él está tocando. Jesus, who created the universe. Jesús quien creó el universo. Jesus, who created this person. Jesús quien creó a esta persona. And Jesus, who died on the cross Y for this Jesús quien person. murió en la cruz por esa persona. And he's knocking. Y él está tocándola. And the person is going, I'm not going to answer. Y la persona está diciendo, no voy a responder. I'm not ready. No estoy listo. So this is the picture that Scripture gives us. Este es el cuadro que la Escritura nos describe. And so Jesus is not using force. He's not forcing. Jesús no está forzándonos. Can you imagine Jesus could blow the door off? Imagínense si Jesús pudiese tirar la puerta abajo. Jesus, the door does not stop Jesus. Esta puerta, The door itself does not stop him. la puerta no le va a detener a él. Él es poderoso para hacerlo. But he will not force the person Pero él no va a forzar a la persona to invite him into his heart. para invitarla a que venga a su corazón. So he uses influence and Entonces Jesús inspiration. usa influencia e inspiración. And that is the second element. Y ese es el segundo elemento. So let's read those words. Vamos a leer esas palabras. Behold, I stand at the door and knock. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. If anyone, Si alguno read that whole scripture. oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Emily Dickinson, Emily Dickinson, she wrote a poem about the soul. ella escribió un poema sobre el alma. And her poem tells how a person chooses Y whom to love. este poema nos describe cómo una persona escoge amar. So let's read the words of Emily Dickinson. Vamos a leer el poema de Dickinson. El alma escoge su propia sociedad, luego cierra la puerta. En su divina mayoría, no más intrusos. Inamovible, ella nota el carruaje pausando en su puerta baja. Inmovible, un emperador está de rodillas sobre su alfombra. La conozco, de una nación amplia. Escoge una, después cierra las válvulas de su atención como una piedra. So do you like this poem? ¿Le gusta este poema? So I told you I have many daughters. Yo les dije que tengo varias hijas And sometimes my daughter will come to me y a veces mis hijas vienen and they always say the same thing. y me dicen lo mismo. Oh, Dad, I met someone. Dice, papá, he conocido a alguien. He's just like you. Dice, él se parece tanto a ti. And I love him. Y lo amo. And so when I meet this person, Y entonces cuando yo me encuentro con esta persona, I see big problems. yo veo grandes problemas. And I will try and warn my daughters. Y entonces yo estoy tratando de advertir a mis hijas. Warn. Yeah. Okay. For example, one man that one of my daughters loved, Por ejemplo, uno de esos hombres que una de mis hijas les gustaba, and he said he was a Christian, él decía que era cristiano, but he didn't go to church. pero no iba a la iglesia. And so I warned my daughter, Y entonces yo le advertí a mi hija, if he's a Christian, si él es cristiano, he will work for God. él va a trabajar para Dios, He will bear fruit. él va a llevar fruto. As the parable says, he will bring forth fruit. Y la parábola dice que él llevará fruto. And if he's working for God, he will work with other people. Y si él está trabajando para Dios, entonces va a trabajar también para las personas. Because he can't do a work for God by himself. Porque no puede hacer una obra para Dios por sí solo, aislado de las personas. So if he does not go to church, he's not a Christian. Entonces, si no está yendo a la iglesia, no es un cristiano. And the scripture says, do not be unequally yoked with an unbeliever. Y la escritura dice también que no debemos mezclarnos con los no creyentes. So what do you think my daughter said to me? Y entonces, ¿qué piensan ustedes que mi hija me dijo? But Dad, I love him. Pero papá, yo lo amo. And then the next thing, and this is what the girls say in my experience. Y entonces lo siguiente fue, y esto es lo que puedo decir partiendo de mi experiencia, So if you have young daughters, si tienes hijas jóvenes, get ready. prepárate. But Dad, you don't know him. Pero papá, tú no lo conoces. He's my friend. Él es mi amigo. You will hear these words. Ustedes van a escuchar estas palabras de sus hijos. And so this Emily Dickinson describes how a person chooses Entonces, one. Emily Dickinson está describiendo cómo una persona, un alma, elige a otra. It chooses one and then closes. Elige a una persona para hacerla muy cercana a uno, And then it will not accept anyone else. para que ya luego no acepte a nadie más. So this is the second tool, Esta es la segunda herramienta, is influence and inspiration. influencia e inspiración. So let's read what it says about influence and inspiration. Vamos a leer lo que dice aquí acerca de influencia e inspiración. Yeah, it's there.
Padres y maestros, quienes descuidan las herramientas de la influencia y la inspiración, tienden a producir estudiantes enojados y resentidos, que se rebelarán contra todo lo que se les ha enseñado, incluso contra aquellos que les han enseñado. Pablo advierte en contra de este descuido en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. And so this is a very sensitive part of being a teacher or being a mother and father. Esto es un aspecto muy sensible en la tarea de ser un padre o un profesor, un maestro. Because you must teach your child to understand the truth, Porque tienes que enseñar a tus niños a entender la verdad, and this is the first tool. y esa es la primera herramienta. And then you must influence and inspire them to love the truth. Y luego tienes que inspirarle e influenciarle para que ame esa verdad. And if you don't use the second tool, Y si no usas la segunda herramienta, then the children will harden their hearts. They will harden their hearts. Los niños estarán heridos en sus corazones And they will resist their parents. y van a resistir a sus padres, And they'll even set themselves against their parents y ellos mismos se van a rebelar contra sus padres and against God Himself. y contra Dios mismo. So I had an experience with a young girl. Yo tuve una experiencia con una jovencita. She was in love with a boy, Ella estaba enamorada con un muchacho and he was much older than she was. y él era mucho mayor que ella. And so I called a meeting with this girl and her boyfriend. Y yo convoqué una reunión entre esta señorita y su enamorado And I asked a question. y le hice esta pregunta. I asked the girl, "Do you love this boy?" Yo le pregunté a la señorita, ¿tú amas a este muchacho? And she said, "Oh, yes. Y ella dijo, oh, sí, We're going to get married." nos vamos a casar. She was 14 years old. Tenía 14 años. So then I asked the young man, Y entonces yo le pregunté al joven, "Do you love this girl?" ¿tú amas a esta chica? He said, "Oh, well, Y él dijo, bueno, I'm going to college." yo voy a ir a la universidad. And so he had no intention Entonces él no tenía intención of committing his life to this girl, de comprometer su vida a esta jovencita of marrying her. o de casarse con ella. So what do you think happened? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? The girl was very angry, La señorita se enojó mucho, but she wasn't angry at this boy. pero no estaba enojada con el muchacho, She was angry with me. estaba enojada conmigo, dice. So this is how you use influence and inspiration. Así es como usamos la influencia y la inspiración. The third element of love is emotional response. El tercer elemento del amor es la respuesta emocional. So we're to encourage the right emotional response Vamos a animar a una respuesta emocional and to correct the wrong emotional response. y vamos a corregir una respuesta emocional. And here's some descriptions of emotion. Y aquí tengo algunas citas sobre las emociones. And these are so well done, I want us to read them together. Vamos a leer el primer párrafo donde dice: libre albedrío e inteligencia puede funcionar en la base de lo que es correcto y propio, pero le faltaría la delicia y la sensibilidad de la contemplación si no hubiera la capacidad de respuesta emocional. Todo lo que pudiéramos hacer sería mecánicamente correcto, pero sería monótono si no hubiera reacciones de evaluación. No habría ninguna habilidad de apreciar lo deseable y de evadir lo indeseable. No placer ni dolor, no felicidad ni decepción, no alegría ni pesar. Debe ser recordado que en el funcionamiento de la personalidad. So let me comment now. Okay. So what we just read is telling you
we must have emotion. Lo que acabamos de leer nos dice que debemos tener emociones. Without emotion, there's no love. Y esa emoción debe ser amor. So to have love, you must have three things. Entonces, para tener amor, tienes que tener tres cosas. You must have first understanding. Primero, tienes que tener el conocimiento. Second, the freedom to choose. Segundo, la habilidad para escoger. And third, emotion. Y tercero, emoción. Now, there's something very important about emotion, Y algo que es muy importante acerca de la emoción, and that's explained in the next paragraph. y eso se explica en el siguiente párrafo. So we'll read that paragraph and then discuss it. Vamos a leer este párrafo y luego discutirlo un poco. Debe ser recordado que en el funcionamiento de la personalidad, la respuesta emocional no está bajo el control directo de la voluntad, sino que es una reacción automática a lo que la mente está siendo dirigida a considerar, observar o razonar. Pero es la habilidad de responder o reaccionar lo que forma el incentivo para seguir pensando o continuar en un cierto curso de acción. Sin la habilidad de respuesta, nosotros no tendríamos la alegría de apreciar el valor moral. No podríamos venerar y adorar al gran ser de la divinidad. Now let's talk about this. There's a very profound truth here. We need to talk about this paragraph. Vamos a hablar acerca de este párrafo. It's a very profound truth. Es un aspecto, nos está hablando de un aspecto muy profundo. And it's one people don't think about. Y tenemos que pensar acerca de esto. How do you have victory in Jesus? ¿Cómo tenemos victoria en Jesús? You must control your thoughts. Para tener victoria, tiene que Él controlar nuestros pensamientos. The scripture says, take every thought into captivity. Dice la Escritura que debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos. And it also says that God will judge every thought of our hearts. Y también dice que el Señor va a juzgar todos los pensamientos de nuestro corazón. But it doesn't say God judges our emotions. Pero no dice que Dios va a juzgar nuestras emociones. This could so well be misunderstood. What I'm going to say now is easily misunderstood. Lo que voy a decir ahora de repente se puede malentender. But you see what it says here, you cannot control your emotions. Pero lo que está diciendo aquí es que no puedes controlar tus emociones. Because your emotions are an automatic response to your thoughts. Porque nuestras emociones es una respuesta automática a nuestros pensamientos. So if you have a wrong emotion, Entonces, si tienes una emoción equivocada, then you must change what you're thinking about. entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. It says in Philippians, I think it's chapter 4, verse 8. Dice en Filipenses 4:8, Whatsoever things are good, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. dice, si hay algo bueno, si hay algo santo, si hay algo puro, si hay algo amable, en esto pensad. And so God commands us to control our thoughts. Entonces, el mandato de Dios es a que controlemos nuestro pensamiento. He doesn't command us to control our emotions. No nos dice como mandato que controlemos nuestras emociones, Because the emotion is an effect of the thought. porque las emociones son un efecto de nuestros pensamientos. And I have an example here from Shakespeare. Yo tengo aquí un ejemplo que viene de Shakespeare. It's a sonnet. Es un soneto. And it's a sonnet that describes a man who is very sad. Y es un soneto que describe a un hombre que está muy triste, He's very depressed. muy deprimido. All of his thoughts are about how terrible his life is. Todos sus pensamientos solamente son qué terrible es su vida. But in the final stanza, Pero en la última parte, he changes what he's thinking about. él está cambiando su manera de pensar And he begins to think of his beloved.
y él está empezando a pensar acerca de la posibilidad de ser amado. Not about the possibility. He thinks about the woman he loves. Más bien acerca de una persona a quien él amaba. And this woman loves him. Y esta persona le amaba. And as he thinks about what a privilege it is to be loved by this woman, Y está él pensando en el privilegio de ser amado por esta mujer. his thoughts have changed. Su amor ha cambiado, Not his love, his thoughts. sus pensamientos están cambiando And his emotions follow his thoughts. y como consecuencia sus emociones también están cambiando. And this stanza describes these emotions. Y estas líneas describen estas emociones. And so let's read that. Aún así, en estos pensamientos, yo casi despreciando, felizmente pienso en ti y luego en mi estado, como la alondra al amanecer levantándose de una tierra triste. Canta himnos la puerta del cielo. Por tu dulce amor recordado trae tales riquezas que luego yo desprecio para cambiar mi estado con reyes. So he completely changed his emotional condition. Cambia totalmente las condiciones emocionales. When his mind began to think on beautiful thoughts. Cuando su mente empieza a tener pensamientos bonitos. And this is what we must teach our students. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. So when they have a terrible emotion, Entonces, cuando yo tengo una emoción terrible, mala, like hatred, como el odio, like resentment, como el resentimiento, like frustration, como la frustración, that they have to think about something different. tenemos que pensar en algo diferente. They have to think about God Tienen que ellos también pensar en Dios and think how good He is. y pensar en cuán bueno Él es. To think about the wonderful things He's done for them. Pensar en las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. And when their thoughts are on God Y cuando nuestros pensamientos están en Dios and in good things, y en las cosas buenas, their negative emotions will completely change. las emociones negativas van a cambiar también. So that's the third tool. Entonces, eso nos lleva a la tercera herramienta. So the teacher is to encourage the correct emotional response. Entonces, el profesor está llamado a animar la respuesta emocional. So what emotions do you teach? ¿Qué emociones enseñas? Love of home and family, Los niños deben ser enseñados a amar a su hogar y su familia, gratitude and respect, gratitud y respeto, and they're taught not to have unreasonable fear, también deben ser enseñados a no tener miedos irrazonables, anger, discontent, resentment. enojo, descontento, resentimiento. So I'll tell you a story about a 5-year-old boy. Entonces les voy a contar una historia acerca de A 5-year-old. un Boy. niño de 5 años. And the class were all praying to thank God. Like the children in the class were saying, "Thank you, Jesus, for my parents." La Thank- clase estaba toda ella dándole gracias a Dios por las cosas, por la creación, No, thank you for my parents. y gracias por mis padres, Thank you for my baby sister. gracias por mi hermanita menor, Thank you for my goldfish. gracias por mi pescadito. And this one little boy said, Y este niño en la clase dijo, "Thank you, God, for the ground." eh, Resuelve. gracias Señor por el suelo, el piso. And the teachers asked the little boy, "Why did you thank God for the ground?" Y entonces el profesor le dice, ¿por qué tú le agradeces a Dios por el piso, por el suelo? And he said, "Oh, if it weren't for the ground, we'd fall straight into hell." Y él dice, porque si no fuera por el suelo, todos estaríamos en el infierno. So he had right emotions. Él tenía emociones. So let's look at Proverbs about right emotions. Vamos a leer algunos proverbios sobre correctas emociones. And let's just read through these.
Vamos a leer Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón el espíritu se abate. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 17:22. El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 23:19. Oye tú, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. And so that's right emotions. Estas son correctas emociones. So the scripture gives us much instruction on right emotion. Las escrituras nos dan instrucción acerca de nuestras emociones, Then wrong emotion, pero también de las emociones equivocadas. Proverbs 21:19, it's better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Dice Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. And men like to say this proverb. Men like to say this proverb. A los hombres les gusta repetir este proverbio. But the next proverb says, make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go. Pero fíjense el próximo proverbio que dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. So the proverbs speak of both men and women. Entonces los proverbios hablan tanto de los hombres como de las mujeres. So we have the three tools of education Entonces tenemos las tres herramientas de la educación that correspond to the three characteristics of man made in God's image. que corresponden a las tres características del hombre hecho a la imagen de Dios. And so these three are first to know, Entonces estas tres son, la primera es conocer, and the tool is to teach the child to understand. y la herramienta es llevar a nuestros niños a que entiendan. The second is to choose correctly, La segunda es que escojamos correctamente, and the tool is to influence and inspire the y la children. herramienta es influir e inspirar, And the third one is emotion. y la tercera es la emoción. And we have to teach right emotion Y tenemos entonces aquí que enseñarles emociones correctas and correct the wrong emotion. y corregir las emociones equivocadas. And that's the three tools. Y estas son las tres herramientas. Man, God's image in man. Y ahora vamos a ir a el hombre, el diseño y el propósito del hombre. ¿Is that what? No. Vamos a leer el párrafo que dice desde la divinidad, el segundo párrafo. La divinidad, es decir, los tres en uno, continuamente viven un perfecto ejemplo de amor y unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un entendimiento de la interacción feliz entre la bendita Trinidad es solo el modelo de amor sin tacha, porque el concepto de Dios en una sociedad forma el patrón para todas sus formas sociales, empezando con la estructura familiar, la iglesia y el gobierno civil. Un entendimiento de la Trinidad es la única fundación sólida. Por lo tanto, la comprensión de cualquier sociedad comienza con un estudio de su punto de vista de Dios. Bernard Hall atribuyó la declinación de América a su pérdida de este modelo. En la proporción en que los americanos han dejado su fe en el poder absoluto de Dios, han aceptado la creencia en el Estado Todopoderoso. Esto es verídico de gentes o naciones, debido a que la idea de Dios determina la forma de sus instituciones civiles, políticas, religiosas y sociales.
And this is what I wanted you to get a very firm hold on. Esto es algo que yo quiero que ustedes capten bien. To understand who is God. Para entender quién es Dios, This determines what the whole society will be like. esto va a determinar cómo va a ser el resto de la sociedad. And so we must teach our children a right idea of the nature and character of God. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos la correcta idea de lo que es la naturaleza de Dios. And when this idea permeates society, Y cuando esta idea empieza a permear la sociedad, the society will be transformed to be like God. entonces la sociedad va a empezar a ser transformada para ser como Dios. And here in your paper, I have an example of a wrong idea of God. Y aquí en sus papeles yo he puesto un ejemplo de una idea equivocada de Dios. And it's the Islamic idea. Y es It's the Islamic idea of God. es una idea islámica de Dios. And it's from a book written by a man whose father is a leader in Hamas. Y es escrito por un hombre que su padre es un líder en Hamas. And the name of the book is Son of Hamas. Y el nombre del libro es Hijo de Hamas. And this son, his father is a terrorist. El padre de esta historia es un terrorista. And his son was working with his father in a terrorist organization. Y el hijo estaba trabajando con su padre en una organización terrorista. And the son was caught and put in prison. Y el hijo fue capturado y puesto en prisión. And in prison he became a Christian. Y en la prisión él se convirtió a Cristo. And so he had a very difficult situation Entonces él experimentó una situación muy difícil because he betrayed his father. porque estaba traicionando a su padre. And someone asked him, he said, "Is your father a fanatic?" Y entonces le hace la pregunta a su papá, al hijo, le dice, ¿es tu papá un fanático? And he said, "No, my father's not a fanatic." Y él dice, no, mi padre no es un fanático. And here is a father who is building bombs and blowing up innocent people. Y él es un papá que está eliminando gente inocente. How could his son say, "No, he's not a fanatic"? ¿Cómo puede un hijo decir, no, no es un fanático? And what this man said is, "No, he's not a fanatic. Y él lo que dice es, no, no es un fanático. He serves a fanatic God." Él sirve a un Dios fanático. So if you read this and think about it, Y si tú vas a leer esto y piensas acerca de esto, you'll see that what Miss Hall said van a ver lo que está aquí pasando, what Miss Hall said up here, lo que está, was it? Miss Verna Hall, above here, said what happened to America. Ok, We forgot God. lo que había citado esta autora anterior, Berna Hall, She said Americans forgot God, ella dijo que los Estados Unidos había olvidado a Dios, and that their idea of God, la idea de Dios, who they think God is, lo que se piensa acerca de lo que Dios es. this will form the whole society. Eso es lo que va a formar la sociedad entera. This will form the family. Eso es lo que va a formar una familia. It will form the church. Eso va a formar una iglesia. It will form the civil government. Eso va a formar un gobierno civil. So the very thing we must teach is the correct idea of God. Entonces lo que tenemos que enseñar es una correcta idea de Dios. And so I want to go to a conclusion, Y vamos entonces ahora a la conclusión. and That's page 12. let's read something on page 11. Vamos a leer algo en la página 11 primero. I don't think, Where is it? just read this part. Man is. Man is created. Mhm. En la página 11 donde dice la imagen de Dios en el hombre. El hombre es creado a la imagen de Dios en sus atributos naturales. Él es capaz de ser como Dios
en sus atributos morales. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Trágicamente, el hombre también tiene el potencial de ser malvado y consecuentemente menos y menos como Dios. Dios es incorruptible, el hombre es corruptible. En Romanos 1, 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los atributos morales de un individuo son moldeados por sus elecciones. Santiago 1, 12 al 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. So these are serious issues we're dealing with here today. Estos son los asuntos con los cuales hemos estado tratando hoy. And the conclusion is this: Y la conclusión es esta. the key to education La clave de la educación is to understand the nature and character of God es entender la naturaleza y el carácter de Dios and the character of the learner who is made in the image and likeness of God. y el carácter del estudiante, quien está hecho a la imagen y semejanza de Dios. This will open the door of understanding Esto abrirá la puerta del entendimiento that sets men free. de la verdad y hará al hombre libre. Then said Jesus to those Jews which believed on him, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: if you continue in my word, si vosotros permaneciereis en mi palabra, then you are my disciples indeed, seréis verdaderamente mis discípulos, and you shall know the truth, y conoceréis la verdad, and the truth shall make you free. y la verdad os hará libres. You notice there's a condition here. Y noten la condición aquí: If you continue in my word, si vosotros permaneciereis en mi palabra, then you will know the truth. entonces Then you conoceréis la verdad, know- and the truth will make you free. y la verdad os hará libres. So that is a conclusion. Entonces esta es la conclusión. So did you learn something here today? Entonces, ¿has aprendido algo hoy día? I'd like to pray for you again, Yo quisiera orar por ustedes otra vez, because I believe there are many things here that you must think about. porque yo creo que hay muchas cosas aquí de las cuales ustedes tienen que pensar, And that God will begin to reveal to you y Dios va a empezar a revelártelas. how to work with your children, Cómo trabajar con tus niños, how to teach the students in your class, cómo enseñar a tus alumnos en las clases, and how God will use you y cómo Dios te puede usar to change the nation of Peru. para cambiar la nación del Perú. Lord Jesus, Señor Jesús, we pray down your anointing on these teachers. oramos, Señor, por tu fuerza sobre estos profesores. God, we call upon you. Señor, ellos han sido llamados por ti. God, draw these teachers to your heart. Dios, lleva a estos profesores en tu corazón Teach them to know you. para que ellos puedan, enséñales a conocerte, Señor. God, give them a great love for truth. Dales, Señor, un gran amor por la verdad. God, give them the knowledge of you. Dales conocimiento de ti. And God, give them a love for their students. Y dales, Señor, amor por sus estudiantes. And God, I pray in every classroom Y, Señor, oro por cada salón
there'd be a wonderful love of Jesus. que pueda ser realmente una verdadera muestra del amor de Jesús, There would be a presence of the Holy Spirit. que la presencia de tu Santo Espíritu There would be peace in every classroom. pueda ser claro en cada clase, en cada salón, And every student would be drawn to know you and love you, Lord Jesus. para que cada alumno pueda ser dirigido a conocerte, And Jesucristo. God, use these teachers Señor, usa a estos profesores for your honor and glory para tu honor y tu gloria, in the lives of these children, y que las vidas de estos niños and that your kingdom may come y que tu reino pueda venir in Peru as it is in heaven. en Perú, Señor, así como en los cielos. Amen. Amén. Thank you. Gracias.